Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la inspiración bíblica y qué no es. Vamos a hablar sobre lo que es la palabra inspirada, los textos inspirados, qué son y qué no son. La inspiración y su interpretación en la Biblia, un reflejo subjetivo de la divinidad. La Biblia ha sido objeto de innumerables interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos la ven como un texto sagrado, mientras que otros la analizan desde una perspectiva más crítica. En el centro de este debate se encuentra el concepto de inspiración, que a menudo se malinterpreta como una reproducción precisa de la realidad divina. Sin embargo, la inspiración en el arte y en la escritura nos enseña que no se trata de una copia exacta, sino una interpretación subjetiva que refleja la experiencia y el contexto del artista o escritor. La inspiración artística y su naturaleza subjetiva. La inspiración en el arte es un proceso creativo que involucra la interpretación subjetiva del artista sobre una fuente de inspiración. Por ejemplo, si varios artistas se inspiran en un paisaje, cada uno de ellos plasmará su propia visión y experiencia personal en su obra. Esto se debe a que la inspiración artística no se limita a una mera reproducción de lo que se ve, sino que implica una interpretación única y subjetiva. La subjetividad es esencial en la interpretación y expresión artística, ya que cada artista tiene su propio estilo, sensibilidad y bagaje cultural. Esto se traduce en la capacidad de transmitir emociones, ideas y experiencias personales a través de su arte. Por lo tanto, dos artistas pueden tener interpretaciones completamente diferentes de la misma fuente de inspiración, y ambas pueden ser igualmente válidas y significativas. La inspiración en la Escritura y la Biblia. La inspiración en la Escritura, especialmente en el contexto religioso, se refiere a la creencia de que un texto sagrado es el resultado de la influencia divina sobre el autor o los autores del mismo. En el caso de la Biblia, se considera una obra inspirada en la que Dios se comunicó con los escritores humanos, quienes transmitieron sus mensajes divinos de acuerdo con su comprensión y contexto. La Biblia abarca una variedad de géneros literarios como narrativas históricas, poesía, sabiduría y profecía. Cada uno de estos géneros refleja la influencia de la inspiración divina a través de la interpretación y expresión del autor inspirado. Por lo tanto, la Biblia no es una copia exacta de la realidad divina, sino una colección de textos que reflejan la comprensión y experiencia de los escritores en su relación con lo divino. La interpretación de la Biblia y su subjetividad. La interpretación de la Biblia no solo se limita a los escritores inspirados, sino que también involucra al lector. Cada lector aporta sus propias experiencias, conocimientos, creencias y prejuicios a la hora de comprender y aplicar los mensajes bíblicos. Esto significa que la interpretación de la Biblia es inherentemente subjetiva y está sujeta a la influencia de la cultura, la educación y la tradición del lector. Además, la traducción de los textos bíblicos desde sus idiomas originales a otros idiomas también introduce un elemento de subjetividad. Las palabras y conceptos no siempre tienen una equivalencia exacta entre los diferentes idiomas, lo que puede dar lugar a diferentes interpretaciones y matices en la comprensión de los mensajes bíblicos. La inspiración, ya sea en el arte o en la escritura, no implica una copia exacta de la realidad divina. En el caso de la Biblia, la inspiración manifiesta
o se manifiesta a través de la interpretación subjetiva de los escritores inspirados, quienes plasman su comprensión y experiencia de lo divino en los textos. Del mismo modo, los lectores también interpretan la Biblia desde sus propias perspectivas y contextos, lo que añade capas de subjetividad a la comprensión de los mensajes divinos. Comprender que la inspiración no es una copia exacta nos invita a acercarnos a los textos sagrados con humildad y apertura, reconociendo que nuestra interpretación siempre será influenciada por nuestras propias vivencias y limitaciones. Siempre es importante reconocer la subjetividad de la interpretación de la Biblia y abordarla con humildad y apertura. La interpretación subjetiva de la Biblia nos invita a reconocer que no existe una única y definitiva comprensión de los mensajes divinos. Los lectores están influenciados por sus propias experiencias, creencias y contextos culturales, lo que moldea su interpretación de los textos bíblicos. Esto significa que diferentes personas pueden llegar a conclusiones diferentes al analizar y aplicar los pasajes bíblicos a sus vidas. De todos modos, es importante destacar que la subjetividad no implica que cualquier interpretación sea válida. Existen principios hermenéuticos y métodos de estudio que buscan acercarse a una interpretación más objetiva y fundamentada en el contexto histórico y cultural de los textos bíblicos. Estos enfoques ayudan a evitar interpretaciones arbitrarias y a comprender mejor el significado original de los pasajes. Es importante volver a recordar que las traducciones de la Biblia también desempeñan un papel significativo en la interpretación subjetiva. Al ser traducida a diferentes idiomas, la Biblia puede adquirir matices y énfasis diferentes según las opciones de traducción realizadas por los estudiosos. Estas opciones pueden influir en cómo se comprenden y se transmiten los mensajes bíblicos. La interpretación de la Biblia implica una combinación de inspiración divina en los escritores originales, la subjetividad de los lectores y las posibles influencias de las traducciones. Aunque la inspiración divina está presente en los textos bíblicos, no debemos de confundir esto con una copia exacta de la realidad divina, o una copia exacta de la vivencia o de la naturaleza de Dios, de cómo actúa Dios o cómo son sus actos. Sobre todo esto, cuál es su naturaleza. Como podemos ver, un texto inspirado no significa necesariamente que todo lo que está allí es de puño y letra de Dios. Ciertamente existen algunos textos inspirados que son directamente dictados por Dios en el idioma del que escribe, obviamente, según también la cultura del que escribe, pero que son dictados. Sin embargo, la mayoría de los textos que están en la Biblia no son de este tipo. La mayoría de esos textos son testimonios. Es el testimonio de la persona que es inspirada, sí, por el Espíritu de Dios, por Dios, pero ser inspirado por Dios no quiere decir que tú vas a poder hacer una copia fiel de las intenciones, sino que siempre el ser inspirado implica que es la persona según su propia manera de ver las cosas, su propia manera de entender, según su propia subjetividad, la que va a expresar que su testimonio, lo que ha visto, lo que ha vivido, de la manera que él lo ha visto. Recordando, como acabo de decir hace un momento, que sí existen excepciones a esta regla. Estas excepciones están en el momento en el cual, siendo esto cosa cierta, Dios le ha dicho o un ángel le ha dicho a alguien, escribe textual y literalmente esto y aquello. En esos casos nosotros podemos ver que la mayoría de los profetas, que es donde esto suele suceder, muchas veces no entienden lo que están escribiendo. Esto es algo que se suele dar, por ejemplo, se da con Daniel, se da con Juan y se da con otros profetas que a veces les es indicado escribir textualmente o les es mostrada una visión, la cual ellos no comprenden.
En algunas ocasiones, ellos describen la visión según sus propias palabras, según su entendimiento, pero quedan plasmados allí los elementos de la visión. Y en esos elementos de esa visión, no necesariamente está la comprensión para el que está recibiendo la visión. Esto suele suceder. Y en otros momentos ya no es solo visión, sino que es, como digo, textualmente, escribe esto, esto y aquello. Lo vemos sobre todo, por ejemplo, en el libro de Daniel, del capítulo 10 al 12, se da mucho esto. Y Daniel dice, yo oí, mas no entendí. Y en algunas ocasiones se les es dado a entender, según lo que dice el texto, pero en otras ocasiones no. Entonces tenemos que diferenciar. Está el texto inspirado, que es simplemente el yo tengo una experiencia en la cual involucra lo divino, y yo entonces de mi propio entendimiento, de mi propia manera de ver las cosas, escribo sobre dicha experiencia. Esa es la mayoría de lo que llamamos textos sagrados. La mayor parte de lo que está en la Biblia está compuesto de esto, de lo que realmente está inspirado por Dios. Porque hay cosas también que no están inspiradas por Dios y ese es otro tema. Pero solamente quiero referirme a lo que sí está inspirado. No todo el texto está inspirado. Entonces, hay otro tipo de texto, repito, que es el texto donde se da, por ejemplo, visión. Y esa visión contiene todos los elementos que se quieren mostrar, pero son expresados desde el punto de vista del escritor, lo que entiende. El escritor ve una luz y le pone sus propias palabras para describir, por ejemplo, esa luz o para describir esos elementos. Esas visiones nunca suelen ser literales. Ese tipo de visión que están llenas de imágenes apocalípticas y todo esto no son literales. Son elementos para un entendimiento posterior. Y está la otra parte, que es cuando Dios o el ángel directamente dicta qué hay que escribir y dice, escribe esto. Como le dice, por ejemplo, en el Apocalipsis a Juan, escribe esto a las iglesias. Es un dictado, o eso se entiende dentro del texto. Entonces, o sea, el mismo texto nos lo está diciendo. Está mi punto de vista como escritor, está el punto de vista del que me dicta, o está el punto de vista del escritor respecto de los elementos en una visión que ve. Luego, como decía hace un momentito, también hay textos que simplemente no son inspirados en lo divino, sino en otras cosas que también están en los textos considerados sagrados. Dios les bendiga mucho, nos vemos en un próximo estudio. Nos vemos. Sin embargo, hay un camino mejor y más excelente, como diría el hermano Pablo. Ese camino es justamente ir a la fuente. La fuente no es más que el mismo Espíritu de Dios. Cuando vamos a analizar los asuntos de la vida que tienen influencia sobre lo divino, sea en los textos sagrados o sea fuera de ellos, es el Espíritu de Dios el que nos va a dar, igualmente que a aquellos que escribieron, de aquellos que fueron inspirados, la inspiración para comprender, para adaptar los designios de Dios a los asuntos de nuestra vida cotidiana y a nuestras decisiones importantes. De manera que el camino más excelente es ir siempre a la fuente. Si queremos comprender, ya sea el texto o algo que incluso no esté